Oremos. Querido buen Señor que estás en el cielo, nos gozamos, como acaba de decir nuestra hermana Ana María, en que usted, Señor, es poderoso y grande y nos da la oportunidad aquí nuevamente en este pequeño grupo de unirnos y que lo hagamos en espíritu y en verdad como solo usted es digno de alabanza y de gloria. Están pasando cosas, Señor, en medio del mundo cristiano y en este mundo que está cada vez más de mal en peor. Pero ayúdanos a tener la, la luz en nuestra vida a través de tu Santo Espíritu para no desmayar, no flaquear ante cualquier amenaza, Señor, que veamos que no viene de parte suya. Danos la fuerza, la sabiduría de lo alto, la inteligencia para caminar por el mejor sendero que es el suyo y acompáñanos, Señor, en esta noche. No somos nadie para merecer esto, solo te lo imploramos en Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí.
Reverentemente les invito a cerrar nuestros ojos para orar. Oremos. Eterno y buen Padre Celestial, esperamos tu presencia en este momento para darte gracias por el don de la vida, por esta semana que comienza, Señor, y por esta oportunidad de conversar contigo y de exponer tu palabra en este grupo de ayuno y oración. Te pedimos que nos cubras con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos perdones y nos limpies con ella para estar apto delante de tu presencia. Imploramos la presencia también de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe en esta noche y permita que este culto de ayuno y oración sea para honra y gloria de tu santo nombre. Bendice a cada uno de los presentes, a su familia, y permite que tú suplas sus necesidades de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Quédate en medio nuestro, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Félix. Vamos a dar inicio en estos minutos que quedan en esta noche a compartir la palabra de nuestro Dios. Y el Señor me ha dado la oportunidad de abrir la palabra, su palabra. Esperamos que este corto tema sea de gran beneficio y podamos asimilarlo como Dios quiere que así podamos hacerlo. En esta noche vamos a hablar de las características de los apóstoles de Jesucristo. ¿Cuáles eran sus características? ¿Quién eran los apóstoles del Señor Jesucristo? Y qué papel jugaron en la vida de nuestro Padre Celestial o el Señor cuando Él estuvo en la tierra, que sabemos que Él eligió a 12 personas, aparte de la multitud que le seguía, pero Él eligió a 12 personas especiales que en todo tiempo estaban al lado de Él. ¿Qué tanto aprendieron los apóstoles del Señor Jesucristo? ¿Quién eran los apóstoles? ¿De dónde venían los apóstoles? Vamos a irnos un poco para comenzar mirando a quién eligió el Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 24. A Mateo 10, capítulo 10, los versículos 2 y 4. Mateo 10, libro de San Mateo, el capítulo 10, los versículos 2 al 4. Ahí encontramos esta lista de estas 12, de estas personas que eligió el Señor Jesucristo. Lo dice el capítulo, el versículo 2. Los nombres de los apóstoles son, primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomeo, Tomás, Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Aquí vemos algo muy especial entre la elección de los apóstoles del Señor Jesucristo. Habían dos parejas de hermanos, es decir, como vemos, Juan tenía su hermano, y miremos nuevamente para no confundirnos. Felipe, los nombres de los apóstoles son primero Simón, llamado Pedro, Andrés, y Andrés su hermano, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Así es, Juan, pero no Juan el Bautista, porque tenemos que identificar, como ya todos conocemos, cuál fue la historia, qué fue la etapa que vino a ser Juan en primera instancia, antes de que ya el Señor Jesús luego conformó su grupo especial de apóstoles. Si nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, por ejemplo, hay situaciones que se presentaron con los discípulos, cuando los discípulos tenían pereza de hacer ciertos trabajos, o no tenían esa fe cimentada en lo que el Señor quería meterlo, es decir, agruparlo para hacer un buen trabajo. Y por la falta de fe de ellos, en ocasiones, como cuando fueron a un lugar,
Eso lo encontramos registrado en el libro de Lucas, el capítulo 9, los versículos 54 y 56, cuando ellos, como ahí no le prestaron atención al mensaje que ellos llevaban, fueron a decirle al Señor Jesús a ver si hacía descender fuego del cielo para consumir a esa gente que ya no tenían oportunidad según la característica de ellos. Y el Señor tuvo que hacerle una gran reprensión ahí a ellos porque legalmente ese no era el objetivo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo elige a alguien para su obra, Él sabe por qué lo elige. A veces nosotros creemos cuando estamos en la iglesia, estas mismas características de los apóstoles la vamos a encontrar en la iglesia. En la iglesia hay gente traicionera, hay gente mal hablada, hay gente de todas las características. Si usted lee los apóstoles, si es una persona mal hablada, ya usted va y encuentra a Pedro. ¿Quién era Pedro? Un pescador. Y en el mundo de los pescadores, ¿de qué hablaban? No hablaban de nada de elocuencia, hablaban sus cosas como usted se puede sentar con cualquier pescador ahí que esté ahí tirando la atarraya o haya un grupo, siempre hay una característica especial entre ellos que si no es de tomar de mujeres y son mal hablados, es decir, tienen su manera y son toscos. Así encontramos en la iglesia un grupo de personas. Encontramos ese grupo de personas como Judas, que le gustaba, era ambicioso, le gustaba sustraer de la bolsa, como decía, que el Señor lo reprendía o sabía el Señor, le estaba mostrando, pero el Señor no podía coger una cuerda como dice que sí lo hizo, no para maltratar a nadie ahí en el templo, sino para reprender a los que estaban haciendo ese negocio ilícito dentro del templo. Pero él a todos los trató con el mismo amor. No era que el Señor, no, porque es que Pedro es así, entonces yo tengo que a Pedro tenerlo por aparte. Hay que abrirlo, como decimos nosotros, ¿no? Porque ese hermano hay que abrirlo, porque ese hermano es fastidioso, ese hermano es esto, y comenzamos nosotros a buscar la característica de la persona. Pero si vamos a la Biblia, encontramos esa situación. ¿Quién eran los hijos del trueno? ¿Por qué se le llamaban los hijos del trueno? No era porque le nació colocarle así el hijo del trueno. Tenían unos tipos de carácter bien fuerte, a donde lo que ellos pensaban que debían hacer era lo que se debía hacer y punto. Y no había otra manera de cambiar la idea que ellos llevaban. Y a todo el Señor Jesús se lo soportó, lo llevó y lo reprendía. No como nosotros que a veces reprendemos a una persona de una manera fea, sino que el Señor Jesús siempre le mostraba y el que más mayor ejemplo que el amor de él hacia los demás. Y yo me imagino, porque la Biblia no puede, como dice en el libro, en la última parte del libro de Juan, si todas las cosas que el Señor, todos los milagros y todo lo que él hizo se escribieran, no había pluma, no había libro para escribir tantas cosas que hizo el Señor Jesucristo. Solamente ellos hicieron un resumen de todo en general. Y ahí ellos, así como cuando se encontró Jesús con la multitud, que le dijo el Señor Jesús, traigan para alimentar a la multitud. Estaba probándole para ver cuál era si había egoísmo entre ellos. ¿Y que salieron? No, pero no tenemos esa cantidad de dinero para alimentar a esta multitud. Y durante el ministerio del Señor fue tratando de que ellos se amoldaran a el propósito que tenía para cada uno de ellos. Era un propósito como hoy lo tiene para cada uno de nosotros y para cada uno dentro del pueblo adventista en general, porque o el mundo cristiano.
en general, pero más que como nosotros tenemos la fe, la confianza, la convicción de lo que hemos creído a través de la iglesia, vemos esta situación de que por un momento llegaron los dos a pedirle al Señor que le diera un puesto especial, y el Señor que les dijo, y llegaron con su mamá, ni siquiera fueron los dos, se atrevieron a ir los dos solos, sino se presentaron con su mamá para que le dieran en el reino. Ellos pensaban en el reino, pero ellos estaban mirando un reino en la tierra, más que el reino espiritual. Y el Señor fue haciendo la transformación en la vida de ellos. Pero la vida de ellos es a veces como la vida de nosotros. Oramos cuando tenemos una necesidad. Confiamos cuando ya no tenemos esa necesidad pasa. Y así sucesivamente va haciendo la vida la vida de nosotros en la parte cristiana, en la vida espiritual, durante los años o los largos años que hemos atravesado en este mundo cristiano. A veces decimos, pero si fulano es así y él tiene ese cargo en la iglesia, ahora que se deja para mí. No, él es así. Usted debiera ser mejor persona que él, para que él pueda seguir el ejemplo y él pueda mirar que si él tiene un puesto de responsabilidad, entre mayor sea del puesto de responsabilidad que hay en la iglesia, es mayor la cuenta que le tiene que uno dar a Dios. Eso siempre téngalo presente. Si usted tiene un puesto en la iglesia, hágalo para el Señor, no para que nadie lo esté viendo. Si usted tiene un puesto o usted no tiene ningún puesto en la iglesia y necesita trabajar por la comunidad, trabaje por la comunidad, no mirando de que ese es ladrón, que ese es esto, que ese es esto, que este tiene las características que a usted no le gustan. No, usted está metido en esta vida cristiana que no es momentánea, porque sabemos que esta es una etapa y que luego iremos a vivir una etapa, o si nosotros somos entregados a los principios del Señor, una etapa por completo eternamente. El problema es que a nosotros en nuestra mente no cabe la palabra eternamente, que vamos a tener otra vida diferente, no como la gente que dice, la vida es una sola y yo porque la vida es una sola tengo que hacer y deshacer. Y esta es mi vida y yo con mi vida hago, deshago, maltrato el cuerpo y luego cuando ya estoy que cojeo, que ya no puedo con él, entonces es que voy a buscar algo para tratar de querer vivir, porque no hay persona más cobarde que alguien que se esté muriendo. Usted lo ve, como muchas veces ha dicho la autora Vente aquí, usted ve una persona que no tienen a nada aparentemente, pero llega, y más los hombres, no sé por qué, le da un dolor de cabeza y ya se está muriendo. Y entonces es a buscar ahí sí se acuerdan de los hermanos, para ir a buscar a los hermanos para que oren, porque él no se quiere morir. Ajá, y si él no se quiere morir, porque en el largo trayecto de la vida no ha recapacitado para que eso cuando llegue en su vejez, tener un mejor estilo de vida. No, pero volviendo a los apóstoles tenían familia, porque aquí si puede, digamos, no había alguien que no estuviera casado ahí, pero él no nació solo, él tuvo que tener un papá, una mamá, de pronto unos hermanos. Y a veces uno se pone a pensar, ellos aparentemente todo el día se la pasaban con Jesucristo, pero ellos tenían que llevar el sustento a sus hogares, tenían que ser el ejemplo para su familia en sus hogares. Pero de esa manera, que es que a mí me encanta la situación de Pedro, porque es que Pedro era como el más decisivo a acercarse a Jesús, a hacerle esa pregunta a veces incómoda, no para Jesucristo en general, sino para de pronto los que estaban ahí. Y el Señor Jesucristo tenía esa manera de tratar a Pedro,
pero había alguien especial ahí entre sus apóstoles, que era el apóstol Juan, que dice que era el apóstol del amor. Era el apóstol del amor, aprendió a amar a Jesús, no como una vez que yo oí una barbaridad tan grande que decían que lo que pasa era que Jesús era, o Juan era homosexual, y por eso era que amaba a Jesús, porque él lo amaba, era con el amor que puede tener un hombre hacia otro hombre, no como ese amor de ese padre o de un hijo hacia un padre, sino cosas así de las que la gente está acostumbrada a levantar esas calumnias hacia el Padre Celestial, no sabiendo de que un día no muy lejano tendremos que dar cuenta. Y hay veces que la persona dice, no, pero ya esa persona murió y ya qué cuenta va a dar si ya está muerta. Sabemos que el Señor lleva el registro de cada uno de nosotros para luego pedir cuenta, dar, como dice, el pago a cada uno de acuerdo a nosotros, a lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra. Y los apóstoles continuaron la vida del Señor Jesucristo. Continuaron cuando vivían una vida, como dice, folclóricamente, porque el jueves precisamente que me llama la atención, una parte que tocó la doctora Minta, los apóstoles del Señor decía que el Señor se iba muy temprano en la mañana al monte, a los olivos, a orar, y los invitaba. Y pienso a uno de los que más invitaba era Pedro, y a orar. Y cuando él llegaba, los encontraba roncando. De pronto sí, no es, a veces nosotros tenemos que también ponerlos en el lugar, no porque estoy justificando. En aquel entonces, ellos iban de una parte a otra o iban en barco, pero la mayor parte era de camino, es decir, que por eso es que las personas que caminan tienen una actividad, tienen una vida muy diferente, una manera de pensar muy diferente, porque hay actividad física, y los apóstoles caminaban ese largo trayecto. En las horas de la madrugada no les gustaba como que levantarse a orar, y iban ahí y en la última etapa ya de la vida del Señor Jesucristo, vemos que cuando Él más lo necesitó, es como cuando usted necesita más un amigo y usted le dice al amigo, vamos a orar a tal hora, y usted se cansa de llamar a esa persona a esa misma hora, y la persona le dice, pero es que a esa hora yo tengo sueño. Si le dice en el mediodía, es que a esa hora yo estoy ocupado, es que a esa hora estoy haciendo esto, y entonces ¿en qué momento va a acompañarlo a usted en la oración? Porque recordemos que el Señor pudo haber hecho el ministerio con esta multitud que le seguía, pero Él eligió 12 personas que estuvieran ahí lo más cerca de Él, lo más cerca posible de Él, para tener una compañía humana. Él tenía a su mamá, tenía a su papá, tenía a los otros hermanos, pero con ellos era que más pasaba el tiempo. Pero él quería en ellos ver reflejado, que ellos mostraran el reflejo de una vida cristiana verdadera. Pero había problemas entre ellos por la falta de oración, que es una de las cosas, de las características cuando una persona está perdiendo, como tiene ese alto y bajo en la vida cristiana. Esa es una de las características. Y si usted no ora ahora, mucho menos va a orar cuando llegue. Lo que vas a hacer es lo que pasó más adelante con ellos, que vemos el triste final de uno y la vida de otros, como fueron los otros apóstoles que huyeron cuando vieron que a Jesús lo fueron a prender. Es que usted y yo estamos preparándonos legalmente para enfrentar las etapas finales de este mundo. Estamos orando lo suficiente, estamos en esa comunión suficiente con el Señor. Estamos, vuelvo y le digo, nosotros tenemos por costumbre de hacer juzgamiento a los hermanos, a veces con justa razón, porque hay veces que en iglesias que colocan hermanos, que los hermanos no tienen, digamos, o no tienen vocación, o no quieren tener
esa vocación para servir al Señor como debiera ser y hacen mal las cosas. Y a veces le toca a uno hablar y con esa persona, y a veces esa persona se molesta, entra en ira en vez de mirar cuál es el error y mira y cómo puede solventar el error con la ayuda de Dios, sino que siguen en el mismo tono. Los 12 apóstoles le tocó enfrentar la etapa más crítica en la vida de Jesucristo, que fue la muerte en la cruz del Calvario. Pero antes de la muerte en la cruz del Calvario, recordemos que él estaba ahí y que lo vieron. Una cosa tan horrible que debió ser de mirar, que cuando dice que Jesús oraba y sudaba como que salía sangre, es decir, ya estaba en eso, y ni con todo ellos se conmovieron a mirar esa escena de dolor, y que ellos sabían, ellos más que cualquiera de otra persona, porque se la pasaban con Jesucristo y viendo los milagros, sabían que él era inocente, que él era una persona que no debía enfrentar esa situación, pero sin embargo no entendieron el plan de salvación en ese momento, porque si lo hubieran entendido como iba, ellos no hubieran salido, Pedro no lo hubiera negado, el otro no hubiera salido los otros despavoridos, y a Pedro antes no le hubiera cortado la oreja al que le cortó la oreja, sino que se hubieran puesto en una forma de sumisión a llorar por ese maestro que durante tanto tiempo lo había enseñado, y que ellos habían sido testigos de ese gran sacrificio que había hecho el Señor Jesús, que iba a ser el Señor Jesús, y que había hecho por ellos, porque recordemos que la mayor parte de los Jesús no hacía milagro para él, porque recordemos cuando el Señor estaba en el que le tocó pasar los 40 días y 40 noches de ayuno, él le tocó pasar solo, y él no hizo ningún milagro para solventar su situación de hambre que él tenía. Le tocó enfrentar a Satanás solo allí en ese lugar. Le tuvo el privilegio los apóstoles de mirar la transfiguración de Jesucristo, cuando él se transfiguró delante de ellos mismos, de mirar, y ni con todo eso como dice uno, le entró por un oído y le salió por el otro. Pero sin embargo, el Señor Jesús no dejó de perder el amor, que ese mismo amor lo tiene para cada uno de nosotros. Así usted esté equivocado dentro de la iglesia, el Señor sigue trabajando para mostrarle a usted a través de la Sagrada Escritura. Solo la Escritura, a usted, con la sola Escritura, usted puede encontrar ahí la verdad, el camino, la verdad y la vida que lo llevan al Padre Celestial, y que le muestran quién es ese Dios que vino a salvarlo a usted, y que le quiere ofrecer, que ya hizo la etapa más difícil, que fue morir en la cruz del Calvario, y que le está ofreciendo un tiquete para la vida eterna. Los apóstoles siguieron el transcurso, y miren la incredulidad después de Tomás, cuando ya el Señor, ya en la etapa que hizo ya la resurrección, y viene con ese, yo me imagino, ese tipo de personas que hay en la iglesia cuando, que resucitó el Señor Jesucristo, hasta no verlo, no creerlo. Yo lo he oído personas hacer esa misma expresión que tuvo Tomás, o que expresó Tomás en ese momento, hasta no verlo, no creerlo. Y qué más milagro que usted y yo estemos vivos, que usted y yo hayamos conocido esta verdad para continuar en la vida cristiana. Pero esta vida cristiana es difícil, es difícil. No es que usted ya creyó y usted va a continuar. Aquí va a haber tropiezo, va a encontrar un tropiezo tras otro tropiezo. ¿Por qué? Porque usted necesita crecer. El Señor lo necesita pulir para poder llevar esa perla preciosa, llevarla pulida. Y ese carácter que tenemos nosotros, llevarlo, que es lo único que se va a llevar al cielo,
Pero si nosotros seguimos siendo así, ¿cómo nos va a llevar el Señor Jesucristo? Está preparándonos y sigue ayudándonos a que nos preparemos para pulirnos. Y ahí van pasando los días, los meses, los años. Y recordemos que no tenemos la vida comprada y que si hoy o mañana o en este momento nosotros no tomamos decisión de prepararnos para poder alcanzar ese logro de la vida eterna, ya después de muerto ya no se puede hacer nada. ¿Qué pasó? Ya para ir casi terminando. ¿Qué pasó con la vida de los apóstoles? Después que ya el Señor le dijo que se iba, se entristecieron, tomaron eso como cuando usted tiene un amigo que quiere, y el amigo un día le dice, nos tenemos que separar porque ya yo tengo que irme, ya tengo que ir a un largo viaje y de pronto no nos volvamos a ver. Pero en el caso del Señor Jesucristo no fue así. Él le prometió que iba a volver y y ellos se entristecieron de todas maneras y vieron cuando el Señor ascendió a los cielos, iba ascendiendo a los cielos. Así igual como dice, así como él fue, así lo registra el libro de Hechos en el capítulo 1, el Señor Jesucristo de igual manera va a regresar a la tierra. ¿Está usted convencido de que el Señor va a cumplir esa promesa? Estoy yo convencida de eso. Estoy aquí predicando o compartiendo con ustedes es porque a mí me nace, no, es porque nosotros debemos estar convencidos de que así como los apóstoles terminaron la vida, de que hicieron decisión, que se habían equivocado. ¿En qué se habían equivocado? Tenían una persona, tenían la sabiduría de lo alto cerca de ellos. Y luego que se ve esa sabiduría de lo alto, fue que ellos cayeron en tierra y reconocieron. Pedro reconoció el error que había cometido y el Señor lo probó, no porque el Señor no estaba convencido que Pedro había cambiado, simplemente le quería oír de su boca ese arrepentimiento y esa promesa que él le había manifestado a Pedro para que Pedro cumpliera y Pedro lo cumplió. Y fue tanto que Pedro dice que no murió como cualquier crucificado, como murió el Señor Jesucristo, ni aún los que estaban ahí, los dos ladrones, murieron como Pedro. Pedro murió con la cabeza hacia abajo. Y lo más horrible, es una de las cosas más horribles, debe ser morir con la cabeza hacia abajo. Y Pedro dijo que no era digno de morir como su maestro. Esa es la entrega de un verdadero cristiano. No es que yo me vean todos los sábados con la Biblia debajo del brazo, con la Biblia y mostrando, si no es eso, si a usted lo injurian, lo calunian, seguir avanzando, porque usted no está trabajando para ningún ser humano, está trabajando para el Dios eterno, que le está ofreciendo algo a cambio, le está ofreciendo una vida eterna y que ya hizo lo más importante por usted y por mí. Y los otros apóstoles, miramos que el único que quedó, que dice que la historia que murió de viejo fue el apóstol Juan, pero los demás fueron decapitados. Vemos en la historia de que la historia cuenta de que las personas que eran cristianas eran muertas, eran torturadas, la degollaban. Es que usted en el momento de la recta final que nos va a tocar pasar, si estamos vivos, usted estaría dispuesto a dejarlo todo y a dejar que eso suceda en su vida, o es que va a salir huyendo y va a ir de parte de Barrabás, es decir, de Barrabás, cuando dijeron, no, suéltalo, suelta, ¿a quién soltamos? ¿A Jesús el Cristo, o soltamos a Barrabás? ¿Qué decidieron ellos? Decidieron por Barrabás. Usted va a decidir por no pasar trabajo, o va a decidir porque la vida cristiana es así, pero que usted va a gozar de algo eternamente. ¿Cuál es su lección? No me lo diga a mí, dígaselo al Señor. La lección de cada uno de nosotros está en usted y está en las manos del Señor. Lo que nosotros elijamos aquí
el Señor lo va a aceptar. Y el Señor nos conoce. Yo puedo estar hablando con usted y el Señor sabe si más adelante, cuando lleguen estos momentos difíciles, yo voy a traicionarlo como hicieron los apóstoles, porque Él conoce la mente, el corazón de cada uno de nosotros. Es mi mayor deseo, oración, y que sigamos orando por nuestras iglesias. Ayer que le decía, compartía cuando entré aquí y eso me causó un malestar tan grande en mi salud. Ayer, cuando tenía 3 años de no ir físicamente al templo, a la iglesia, y ayer decidí, por la hermana Esther, que muchos la conocen acá, ella me invitó, yo le dije, vamos a sacar, antes que llegue el frío, iba a sacar el momento para ir a la iglesia. Y salí a la iglesia como hacía por costumbre o como tenemos por costumbre. Y cuando mayor tristeza es cuando la persona que va a predicar es una pastora. Y cuando eso eh, dieron la bienvenida, no es porque esa persona no merezca, pero es que esa persona no es el puesto de esa persona, porque el Señor no ha escrito ahí en la Biblia, nosotros no encontramos que una mujer tiene que ocupar el puesto de un varón dentro de la iglesia, porque el Señor dio a cada uno la responsabilidad en la iglesia. Y eso me cayó como un baldado de agua fría y yo oía, y la señora hablando de oración y hablando, y yo oía a la señora, y a mí no me daba la cabeza pero me acordé que el Señor dijo, mira lo que está viendo aquí, verás cosas peores, como le dijo, ¿a quién le dijo? El profeta Ezequiel, vas a ver cosas peores. Los ancianos van a estar orando el sol y van a hacer esto. Abre y mira lo que están haciendo. Y así nosotros tenemos que ir acostumbrando nuestra vida. No es que toleremos ese pecado, pero sí vamos a ver cosas peores que esa. Y eso, si a mí ayer me me compujó el alma, como dicen, me abatió el alma. ¿Cómo será el Señor de mirar cómo le ha dado el liderazgo, le ha dado la oportunidad a los dirigentes y los dirigentes están haciendo como ellos piensan que deben hacer las cosas, no como él está escrito en la palabra de Dios. Lo que está escrito, el Señor lo dejó escrito. Nosotros no lo tenemos por qué poner ni una jota ni una tilde a la palabra del Señor. Él ya la dejó así escrita y así escrita tenemos que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, poderla entender. Es mi mayor deseo, hermanos y hermanas que están aquí conmigo, que batallemos por esta salvación. Batallemos, luchemos. Tenemos problemas, graves problemas a veces en nuestros hogares, y el mayor problema es con nuestra familia, en medio de nuestra familia, pero continuemos, que el Señor está con nosotros, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios le bendiga grandemente, y ánimo y fe, y perseveremos y ganemos esta batalla con la ayuda del Señor. Es mi mayor deseo y oración en esta noche. Amén, hermana. Amén, amén, hermana. Amén. 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 Kate, si van a orar, yo quiero que oren por una amiga, Cindy, que está embarazada y tiene dolores por todas partes. Está bien, Anita, ahí estaremos orando y estaremos orando, que no nos cansamos de orar por el hijo de nuestra hermana Araceli. Y el hijo de nuestra hermana Araceli está en la promesa, como se le ha dicho a ella. Amén, Y así el es. Que Señor no le abra la puerta para que ella lleve a su hijo al mejor lugar y el Señor le provea para llevar a su hijo al lugar que el Dios le va a mostrar para que su hijo pueda salir adelante. Yo pienso que debe ser así, no porque yo lo diga, sino porque el Señor da promesa en la vida de nosotros. Da promesa en la vida de nosotros y que Dios nos ayude a poder continuar. Antes de ir a la oración final, vamos al himno 362 en esta noche. Himno 362.
agradecer lo que hiciste en mi favor, aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. A la palabra de oración, Ana María, por favor, me repites el nombre de la joven. Bueno, son varios, Kate, pero bueno, Cindy, Celso, Miguel, ellos son de la iglesia que mandaron una lista. Entonces, por lo menos, Celso, Cindy, Miguel. Y el Señor sabe los demás que están enfermos, Kate. Gracias, gracias. Aquí para servirle a cada uno. Vamos a orar. Les invito reverentemente que vayamos al cielo. Señor amado, que estás allá en el trono celestial, sentado a la diestra de su Padre celestial, recordando, Señor, la gran obra que viniste a hacer por cada uno de nosotros al venir a morir a la cruz del Calvario. Para usted fue una situación triste de mirar, 12 andaban con usted, pero no estaban ni convencidos ni convertidos hasta cuando se dieron cuenta de esa gran realidad, esa promesa, Señor, hecha y a hoy la hace para cada uno de nosotros. Permítanos, Señor, estar convencido y convertido a que usted lo que cumple, lo promete y que pronto, Señor, vas a regresar a esta tierra y quieres salvarnos a cada uno de nosotros. En esta hora, trae a Ana María este grupo de personas, a Cindy, a Miguel, a Celso y a los otros que están enfermos. Cada uno tiene una dificultad diferente, pero aquí en tus brazos de amor colocamos esta petición que hace nuestra hermana, esta oración. De una manera especial estamos pidiendo la sabiduría de lo alto para con nuestra hermana Araceli,
¿Qué puede hacer nuestra hermana Araceli? ¿A dónde lleva a su hijo Omar, Señor? Muéstrale a ella, no, no de manera no de parte de nosotros, sino de parte suya, le muestre cuál es el mejor camino que ella debe tomar para con su muchacho. Muéstrale, provéele los recursos. Usted sabe de qué manera, en qué circunstancias se encuentra la hermana Araceli, pero tiene esos dos muchachos que usted le ha dado y que ellos han tomado desde muy joven este camino que no es el mejor, y ella sufre por esa situación. Y hemos orado y seguimos orando y seguiremos orando hasta cuando usted, Señor, sé que usted escucha cada ruego, cada petición que se hace. Usted responda qué es lo mejor para el hijo de nuestra hermana Araceli, para los dos muchachos. De igual manera, Señor, nuestros hijos, nuestros nietos, por cada uno de los familiares de aquí que estamos, de los que estamos aquí reunidos, de los que no están reunidos con nosotros, pero que también tienen necesidades urgentes, urgente como es de que sus familias también lleguen a ese arrepentimiento, a esa convicción de que usted es nuestro Padre Celestial y que usted es el que perdona nuestros pecados y que nos lava de toda nuestra maldad. Queremos descansar esta noche, pero no sin su compañía. Queremos descansar en sus brazos de amor. Que nos des ese sueño que nos hace falta, ese sueño reparador, y un amanecer conforme a tu divina y santa voluntad podamos despertar. Y en esta semana de labores, Señor, proveas tanto a cada uno de los que necesitan para su sustento. Aquí está nuestro hermano Julio. No sé si todavía, Señor, él necesita la oración o ya hicieron la decisión por el contrato que él estaba pidiendo, porque a él necesita trabajar para llevar también para el sustento en su hogar. Te suplicamos por el hermano Julio, por la hermana Mireima, por cada uno, Señor, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro hermano a nivel del mundo entero, y por los dirigentes especialmente, que puedas darle salud, que puedan tomar tu santa y divina palabra y a través de tu santa y divina palabra ser portadores, guiar a tu pueblo como debe ser, Señor. Perdónanos por nuestros pecados y límpianos de todo mal. En Jesucristo te lo agradecemos, te lo suplicamos todas estas cosas. Amén. Amén, amén. Gracias, Kate. Pasen una buena Amén, noche. amén. Gracias, Muchas gracias. Catherine.